En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 15 de julio de 2017. Esta es la emisión 17.853 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia. Un gustico a tus hijos. O regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En el Hospital Pablo Tobón Uribe, tú eres nuestra razón de ser. Nuestra promesa es servirte con el alma y trabajar día a día por tu bienestar. Velamos por la calidad y la seguridad para prestarte un servicio oportuno, eficiente y con altos estándares técnicos científicos. Somos el Hospital con Alma. Pablo Tobón Uribe. Bienvenidos a su concurso, El Berraco de los Berracos. Hoy estamos desde el nuevo restaurante El Corrientazo, donde el dueño deberá voltear esos chicharrones con sus propias manos. ¡Que comience el reto! ¡Ay! ¡Y lo logró! Lástima el chicharrón en el que se metió después. Por montar el negocio cerquita a una red eléctrica, tocó los cables y hasta ahí llegó. Es que de tocar un cable de luz, nadie se salva. Mantente alejado. Grupo EPM. Por ti, estamos ahí. Vigilados Superservicios. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Este fin de semana tenemos un invitado muy especial. Se trata del presidente de Public, ingeniero Jorge Enrique Giraldo Nieto. Es un personaje que tiene con seguridad historias muy interesantes de esta Colombia que en 40 años ha tenido una evolución bien interesante. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño. Y doctor Giraldo, hablemos inicialmente de esos orígenes de Public, que data pues su constitución hacia el año 1977. Buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Mil gracias. Un especial saludo pues a J. Enrique. Ustedes sin duda por tantos años, más de 4 décadas, se han convertido en un referente de la información económica, sin duda, no solamente en Antioquia, sino a nivel nacional, como quiera que he sido testigo de que donde quiera que hay un evento gremial o un evento mundial o un evento de economía que pueda influir en las gentes, ahí han estado ustedes. Así que también para esos más de 40 años, para el noticiero, mi sincera felicitación. Los orígenes de la compañía pues datan evidentemente de un trabajo que para la época de la década de los 70 estaba muy relacionado con una innovación muy interesante, que hoy parece de perogrullo, pero es que hablar de electrificación rural para la época era una verdadera novedad. Llevar la energía, o la luz como los campesinos la conocían, llevar la energía, la luz a una vereda o a una casa campesina significaba un cambio de calidad de vida. Así que yo tengo que comentar que esa experiencia de haber trabajado a lomo de mula, llevando los transformadores, los postes, las líneas, tendiendo con los linieros que contratábamos para la época, que eran unos verdaderos maromeros de las alturas, que debo decir, nunca tuvimos un accidente que lamentar. Hoy en día, para hacer un trabajo en altura a más de 2 metros hay que hacer tremenda experimentación de enseñanza y eso está bien, pero para la época los postes que eran a 14 y 16 metros, pues era la habilidad innata que tenía cada quien de los trabajadores que llamábamos linieros. Así que hago esa pequeña referencia de inicio porque esa fue realmente la primera innovación que viví cuando venían los orígenes de la compañía. Pero esos ahorros en ese trabajo relacionado con
la electrificación rural, también nos permitió en la compañía hacer esfuerzos y tener capacidad de ahorro para alimentar lo que llamábamos nosotros el taller digital y tener sin duda la forma de desarrollar capacidad de innovación en otros asuntos que eran los digitales. Para la época la electrónica era muy discreta, estaba referida a transistores, a condensadores, a resistencias y pare de contar, eran unos circuitos impresos que fabricábamos en baquelita de una sola cara y la mayoría de las veces habían una gran dificultad en componer pues una tarjeta electrónica. Así que en los años, en estas 4 décadas que la compañía viene celebrando, pues hemos sido testigos de una evolución impresionante de la tecnología electrónica. Como digo, desde la electrónica discreta del inicio a la nanotecnología, donde también estamos trabajando hoy. Ese ha sido como un paneo general de cómo hemos sido testigos de una evolución que, digo yo, es afortunada para mí el haberla vivido. Es en general pues lo que yo pudiera decir grosso modo de tantos momentos vividos alrededor de la innovación. En este momento el mundo nos descresta porque hay muchachos como el fundador de Facebook que están taqueados de plata con un reconocimiento impresionante, pero hablemos de esos chicos de los años 70 que estudiaban ingeniería electricista o electrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Cuál era como en ese momento su futuro laboral? Sí, este es un referente muy importante. En general, los ingenieros egresados de la Universidad del Valle o de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, o de la Universidad Tecnológica de Pereira o de la Universidad Nacional, en general esa era como la masa de nuevos profesionales que para la época ocupaban los cargos disponibles. El aspiracional era ser un empleado de Telecom o un empleado de Ecopetrol o un empleado de Conastil o convertirse en un empleado del gobierno en un departamento. Pero la palabra emprenderismo, esa definitivamente sí no aparecía por ningún lado. Ni lo comentaban los profesores, ni mucho menos que uno se encontrara en la casa aquel ejemplo de un emprendedor, pues más allá de nuestros orígenes campesinos, donde el padre pues estaba dedicado a las labores de comercializar algunos productos del pequeño terruño que tuviese. Pero en general el espíritu educativo, tanto en la básica, primaria o bachillerato como en la universidad, no comulgaba, o mejor, no propagaba la necesidad de que pudiera crearse empresa en el país. Entonces, para resolver ese asunto del empleo, yo resolví a mediados de los 70s crear una empresa que me asegurara por lo menos los primeros años de empleo. Y esa fue la manera como nació Public, dedicada a la difusión de información digital de hora en un formato compuesto por lámparas incandescentes montados sobre tarros de leche clean, lavados en agua caliente y que luego se sometían a una pintura negro mate, lo que aparentemente pues daba una muy buena sensación de un display digital, pero no era más que plafones de bombillas de Navidad, como las que todos vimos en los arbolitos, tarros de leche clean pintados de negro mate y bombillas incandescentes como las que para la época eran muy comunes. Eso tenía un cableado, ese cableado llegaba a un control electrónico muy discreto, como digo, conformado por transistores, condensadores y resistencias. La información de la frecuencia de la hora partía de un elemento muy pequeñito que se llamaba un cristal de resonancia, daba la guía de la frecuencia de la hora, que para la época, saber de que a la semana el reloj tenía un atraso o adelanto de 15 segundos, entre 15 y 30 segundos, pues ya era mucho decir. Así que cada semana, una vez puestos en funcionamiento los primeros relojes digitales, había que ir a subirse al pedestal y ajustarlo para que se limitara o el atraso o el adelanto. Esos fueron los orígenes de esta compañía, que ha sido una compañía
básicamente dedicada a la información digital. El director J. Enrique Ríos dice que usted, como fundador de Public, fue el primer innovador, pionero de este tipo de soluciones digitales de gran tamaño. Y como usted lo acaba de describir con sus primeros inventos, por decirlo de algún modo, es de suponer que entonces Public no nació con un capital grande. No, es de afirmar que el capital no existió. De hecho, para la época se partía de la base de que usted tenía la obligación de tener cédula de ciudadanía que se otorgaba a los 21 años y que usted, un muchacho de 18, no tenía la menor posibilidad de crear una empresa. Así que, a pesar de que debo confesar que no fue difícil, yo me tuve que llenar de motivos y de artimañas para hacer que mi padre me representara ante el notario y aceptara ser el tutor de la creación de la compañía. Así que eso fue parte de, digamos que el establecimiento para la época suponía, como hoy también lo supone, que usted no puede ser emprendedor menos de 18 años para constituir una empresa, pero en aquella época era realmente difícil, porque el notario reclamaba la cédula de ciudadanía como que apenas después de los 21 usted era objeto de pensamiento y de innovación. Así que eso fue algo bien interesante y desde luego pues eso se constituyó con un capital absolutamente simbólico. Y a partir de ahí ese reto de tanta dificultad de poder crear la compañía y la otra cosa importante, el haber tenido la oportunidad de trabajar en electrificación rural, obteniendo en el primer Congreso Latinoamericano de Electrificación Rural organizado por el ICEL, el premio a la innovación más destacada en una solución de un tablero integral que permitía llevarle la solución eléctrica y luminosa a una casa campesina y ponerla en funcionamiento en 20 minutos, eso fue realmente muy novedoso. El Comité de Cafeteros del Risaralda, con apoyo de la Federación, que por estos días cumple 90 años, dio todo el apoyo y se fabricaron 10.000 tableros integrales para solucionar 10.000 asuntos de acometida y puesta en funcionamiento de la energía. Pero todo esto era con las uñas, es decir, hoy en día, por fortuna, los emprendedores tienen una serie de instituciones como incubadoras de empresas o como fuentes de financiamiento o como inversores o como ángeles inversionistas que, si usted parte de la idea, puede tener de alguna manera la seguridad de tener los recursos. En aquella época los recursos económicos, y lo debo decir, los bancos le prestaban plata al que tenía plata, no al que necesitaba. Eso no ha cambiado mucho, pero los recursos económicos eran realmente bien difíciles. Así que tanto en el esfuerzo de crear la empresa como en el esfuerzo de tener recursos económicos se dio ahí una ambivalencia que también se debió superar con creces. Usted mencionó hace un ratico que los maestros en un momento dado pues no hablaban de emprendimiento, de emprenderismo, y de pronto uno siempre ha oído el concepto de que la educación nuestra ha sido muy orientada a crear empleados y no empleadores como tal. A ver, ¿qué percibe usted en verdad de los cambios de este país? Mire, eso no ha cambiado mucho. Yo tengo que ser franco y sincero, yo estoy muy ligado a los temas de educación. De hecho, tuve la fortuna hace aproximadamente 15 años, Nicanor Restrepo Santamaría me invitó a formar parte de los fundadores de la Fundación Empresarios por la Educación. Y no era porque tuviéramos un vasto conocimiento de las técnicas educativas, sino que simplemente Nicanor Restrepo, con su sabiduría y gran responsabilidad social y el compromiso con la comunidad, entendió que los empresarios o las personas o los profesionales o el ciudadano de bien tenía obligaciones en cuanto a poder revisar un poco qué era lo que estaba pasando con la educación. Y en efecto, todos sabemos que los procesos educativos son de largo aliento y sus resultados son para poderlos palpar al cambio generacional. Pero hemos vivido en estos 3 lustros, en estos 15 años, una gran experiencia de conocer internamente qué es lo que pasa con el proceso educativo. Repito, hoy
Se habla, pero no como debiera hablarse de la importancia del emprenderismo, del trabajo independiente. Ahí hemos avanzado mucho. Yo, por ejemplo, que he estado muy ligado a la ley de economía naranja, en cuanto a que he sido un gran lector y animador de que Colombia por fin tuviese una consideración en torno al sector de la innovación y la creatividad. Debo decir, por ejemplo, que en Antioquia hay 18.000 personas trabajando en temas de producción de contenido electrónico, en producción de diseños de contenido para animación, diseño de software, diseño industrial e incluso diseño arquitectónico, que trabajan en la clandestinidad. Son 18.000 profesionales que trabajan desde su casa. No tienen constituida realmente una empresa, pero hacen un gran aporte. Bueno, y qué no decir de otras profesiones que también son muy valiosas, la gente que escribe libretos para las telenovelas o libretos para dibujos animados que se exportan a California. De hecho, sé de muchos casos donde acá en Medellín hay gente que produce tiras cómicas para Hollywood. Son unos profesionales ocultos. Esto simplemente haciendo una referencia de que hay emprenderismo, pero no hay un emprenderismo identificado como tal. La Cámara de Comercio ha hecho esfuerzos importantes en la búsqueda de nichos que estén trabajando, por ejemplo, en las TIC o el mismo Ruta N, pero falta sin duda esa gran motivación que tiene que iniciarse desde la escuela en el espíritu de crear empresa. Bueno, Ken Robinson, un gran expositor y analista de la educación mundial, dice que uno va al colegio a desaprender y que se hace necesario que la educación tenga otro tipo de escenario. Bueno, a mí me tocó estudiar con el profesor de espaldas. El profesor escribía con tiza en un tablero verde y todo el tiempo nos daba la espalda. Bueno, hoy en día, por fortuna, hay menos tableros y los profesores ya se han convertido en una especie de tutores o amigos. Eso está cambiando, pero como digo, es un asunto de cambio generacional. Hablando de los 40 años de Public, ¿cómo se ha venido adaptando esta organización a los cambios del entorno y la tecnología de lo que tanto se nos habla hoy? Esa es una propuesta, una pregunta que me permite hacer la siguiente reflexión. En el libro Memorias de Adriano hay una frase muy interesante que puede resumir en buena medida qué es lo que pasa con los innovadores. La autora del libro, en un párrafo, dice lo siguiente, comillas: tener la razón demasiado rápido muchas veces se interpreta como estar equivocado, cierro comillas. En otras palabras, no por ser usted un gran innovador va a tener éxito. El éxito no lo tiene asegurado. Y por el contrario, cuando usted se adelanta a las normas, a los decretos, a las regulaciones, y pasa a ofrecer productos y servicios de alta tecnología, para lo cual la ciudad o la nación no está preparada desde el punto de vista regulatorio, entonces lo que usted hace es ilegal. Eso nos ha pasado a nosotros en Public y los oyentes han sido testigos de cómo desaparecieron de Medellín algunas pantallas gigantes porque la ciudad aparentemente no tenía regulación de los sistemas digitales. Eso es lamentable porque hace que compañías que tenemos reconocimiento mundial, ustedes saben que hemos obtenido premios del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos obtenido reconocimientos de UNICEF, de WWF, de la USGBC de los Estados Unidos, que otorga la membresía de sello LEED en construcciones sostenibles. Mientras a nivel mundial se reconoce en Public una compañía de muy alta innovación, yo tengo que confesar que por el contrario se hace muy difícil que los sistemas digitales patentados con registros de propiedad industrial ante el Ministerio del Interior y la SIC no puedan tener uso en Colombia. Entonces, volviendo al texto del famoso libro, la innovación, si no tiene una compensación por el lado de la regulación, viene usted a tener unas dificultades grandes.
Por ejemplo, Airbnb, que es la mayor aplicación o la mayor comercializadora de habitaciones a nivel mundial, se habla de 700.000 habitaciones en el mundo, no tiene un solo ladrillo como propiedad de un hotel. O por ejemplo, Amazon, el mayor comercializador a nivel mundial, sus ventas se desarrollan sin tener las tiendas abiertas en un 90%. O Alibaba, que superó a Amazon, no tiene una sola tienda física abierta. O Uber, que es el mayor coordinador de transporte a nivel mundial. Miren, estamos preocupados de infraestructura, de tener más vías, más puentes, más túneles, y resulta que la venta de los automóviles viene en caída. En 10 años, ya lo dijo esta semana la Volvo, a partir del 2018 la Volvo no producirá vehículos que usen combustible fósil. Todos los vehículos desde el 2018, es decir, a partir del 1 de enero del 19, la Volvo no le venderá a usted un carro que no sea eléctrico. El presidente de Francia acaba de anunciar recientemente, hace escasa una semana, que queda prohibido a partir del 2040 la circulación de vehículos que consumen combustible en Francia. Es un hecho. Y vienen los vehículos autónomos. Nosotros en Public tenemos hoy unas alianzas estratégicas extraordinarias con gente de desarrollo del Barcelona Smart Media Lab y de @22 en Cataluña, donde hemos visto los carros autónomos ya circulando. Es que la gente tendrá vehículo en los próximos 10 años por minutos. Es decir, usted paga por minuto un carro de ida y el que está allá se devuelve en el mismo carro y paga por minutos. Es decir, se necesitarán menos parqueaderos, menos vías, menos túneles, habrá menos vehículos. Claro, más bicicletas sí, quizás. No sé alrededor de la motocicleta cuál es el espíritu. En China hay ciudades que prohíban la circulación de las motos, por ejemplo. Pero, en fin, esto para hacer una referencia de que si el país y sus legisladores no se ponen al tono de que la tecnología tenga verdadera presencia, cada día los innovadores podrán tener algún nivel de frustración. Con usted podríamos conversar muchísimo, pero el tiempo también es un tirano en un momento dado. Doctor Jorge Enrique Giraldo Nieto es presidente de Public. ¿Cómo es la Public de hoy y cómo la quiere su líder en las próximas décadas? Gracias. La Public de hoy es una compañía que ha resistido muchos intentos por hacerla desaparecer de competidores inescrupulosos. Sin embargo, eso lo único que ha hecho es motivarnos a innovar. Hoy en día, las 6 unidades de negocios, recientemente lo publicamos en el periódico El Colombiano en un aviso que nos dio mucho orgullo anunciarlo a todos los antioqueños y al país en general. Todas las unidades de negocio están ligadas a productos que tienen inteligencia artificial. Esto, sin duda, es un paso inmenso al que hemos podido dar gracias a un trabajo absolutamente juicioso de día y noche para poder estructurar soluciones que tengan que ver con inteligencia artificial, con realidad aumentada, con el manejo de Big Data. O más allá del Big Data como tal, de los macrodatos, hemos entendido que si los datos no tienen facilidad de conexión para que esos datos sirvan a otras empresas, lo que pudiéramos llamar el Link Data, pues no va a tener sentido. Hoy en día todos los productos que la compañía tiene están estructurados y están incorporados ya en procesos de inteligencia artificial, lo que debo decirle a todos los oyentes que nos han aguantado en este lapso de tiempo, que estamos muy satisfechos y esperamos que esos productos y servicios traigan varias cosas. La primera, que traigan mejoramiento de calidad de vida para el ciudadano, que finalmente es el cliente final. Lo segundo, que los negocios sean inteligentes entre quienes ofrecemos un producto y quienes lo adquieren. Y lo tercero es que podamos construir un sistema de inteligencia colaborativa en los contenidos, que serán sin duda pues el elemento diferenciador importante. Estamos ahí muy comprometidos con la seguridad de que
la compañía al menos sí resistirá otros 40 años.